Muy bien, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí, porque con las cosas que podéis estar haciendo, venir a oírme a mí, vamos. Muy bien, yo estoy aquí por dos motivos. Uno, porque me lo pidió Vicente y como yo le acababa de pedir la sala de exposiciones, pues no me pude negar. El otro motivo es porque he estado trabajando durante más de 60 años en Las Fallas. He sido artista fallero porque tuve la suerte de que el encargado de repartir niños y eso me dejara en mi casa, donde además de mi querida madre estaba mi padre, Julián Puche, que era artista fallero. Fue artista fallero por deseo propio y yo seguramente por herencia, ¿no? Yo he sido heredero de muchas cosas, ¿no? Siempre he sido, como ha dicho Vicente, el hijo de Julián Puche, y ahora ya me conocen por el padre de Marina. O sea que Pepe Puche prácticamente ha pasado así en un suspiro. Muy bien. Yo vi y aprendí de mi padre la pasión que tenía y el amor que le tenía a este oficio, ¿no? Él empezó con deseos de ser escultor. Un día su padre le preguntó, ¿qué quieres ser? Hablaba castellano, su padre era de Villena y era militar. Y entonces le preguntó, ¿qué quieres ser de mayor? Y mi padre dijo, pues escultor. Y entonces era un hombre muy recto y tal, y se movió y le buscó un taller de escultura y nada, y ahí empezó a trabajar. Era un muy buen taller de escultura. Empezó allí a trabajar y él me contaba pues que le pusieron ahí un pegote de barro y una mano de escayola. Vale, Julián, ves haciendo la mano. Yo lo tenía esto en valenciano, que hace más gracia, ves fe en la mà. Pero lo tengo todo en valenciano y entonces me equivocaré mucho y eso porque me han dicho que es preferible en castellano porque han venido unos señores de Brasil que están por ahí detrás, que he conocido antes, y entonces por deferencia a ellos lo vamos a hacer en castellano. Todas las semanas le preguntaba, o todos los días le preguntaba, mi abuelo le preguntaba, Julián, ¿qué has hecho hoy? Y yo decía, no, he estado modelando la mano, era lo de fer la mà, y luego pues estaba entrando arena. ¿Cómo? ¿Entrando arena? Los escultores entran, hombre, yo es que soy el aprendiz y tal. En un taller lo sabréis todos, pero bueno, yo lo digo porque así lleno más tiempo. En un taller de escultura de aquella época sobre todo, y ahora la verdad es que no sé, pero supongo que parecido, ¿no? La piedra la cortaban, había unas máquinas con unas sierras y a base de agua y arena para que fuera pues invadiendo ahí la piedra, iba cortando. Entonces pues de vez en cuando lo llamaban, Julián, sal, tal. El carro había descargado la arena y mi padre salía con el capacidad. Bueno, acabó la semana, todos los días mi abuelo le preguntaba y acabó la semana y le pagaron, creo que eran 7 u 8 pesetas, ¿no? del jornal. Era también, a lo mejor no estaba mal, no lo sé. A mí me parece poco, pero bueno. Y a la segunda semana mi abuelo le dijo, pues ya has probado lo de ser escultor y ahora ya vas a trabajar en un trabajo normal, ¿no? De persona. Y le buscó un empleo de mecánico de máquinas de escribir y tal, y estuvo allí, aprendió muy bien el oficio. Por las noches él se alimentaba, iba a artes y oficios y dibujaba y pintaba y tal. Pasó el tiempo, pasaron los años y él seguía aprendiendo a dibujar y eso, y de repente pues y trabajando allí, y ya he hecho un nombre,
vino la guerra y lo llamaron a filas. Estuvo allí en los años que duró la guerra. Él me decía que nunca había disparado un tiro, y eso que lo hicieron entrenador de esos, o como se llame, de tirar y tal. Pero siempre, cuando buscaban gente para el frente y tal, a él lo apartaban, ¿no? Porque tenía algo en el corazón. Luego, cuando terminó todo aquello, lo llevaron al médico y dijeron, no tiene nada. Y decían ahí sus tías y su abuela que tenía un hado o no sé qué, que lo protegía. Bueno, luego, cuando se terminó la guerra, pues a la mili con los nacionales, y 2 años más de mili. Todo eso, pues él entonces ya no iba a artes y oficios porque estaba en sus menesteres, ¿no?, de guerras y eso. Y dibujaba allí a compañeros y tal. Y en la mili conoció a un fallero, un tal Pepe Vizcaíno, sonará a los que estáis relacionados con la falla. Entonces era fallero de la calle Pelayo. Y bueno, él lo veía como dibujaba y la afición, y él le decía que quería hacer fallas y tal. Y cuando terminó, él ya con los amigos, donde tenía la novia, que luego fue mi madre, era en Benimaclet, y ahí se juntaron unos amigos y hicieron una falla, ¿no? Esas fallas que entonces hacían sin estar oficiales en junta y todo eso. Y a raíz de eso ya Vizcaíno dijo, hacer mi falla, y esa fue la primera falla que hizo mi padre. Eso fue en el año 43, la falla ya buena, y se dejó de hacer en el 82, o sea, estuvo 40 años. Vamos a ver a mi padre. Esa es la figura, una figura de aquella falla, ¿no? De aquella falla de Benimaclet. La figura es una figura de tela, y si os fijáis prácticamente, bueno, por la actitud se ve que es un ninot, pero ya por el traje y todo eso da la sensación, ¿no?, de realidad, ¿no? La tela tenía eso, ahora hablaremos de todo eso. Pasa ahí que lo vean. Él va evolucionando. Esto, por ejemplo, es en el Rancho Grande. El Rancho Grande era un gran almacén que era de maderas, una serrería, dejó de funcionar, y entonces los falleros siempre iban buscando pues lo más barato que había, ¿no?, y que encontraban. Y pues era eso, almacenes medio abandonados, con un alquiler muy bajo, alguna porcatera, algún patio grande de casa. Bueno, se defendían como podían. Me imagino que los que ya estaban, como Regino Más y estos, pues igual tenían un taller como Dios manda. Pasa estas ¿ves? Todo esto es el Rancho Grande. El Rancho Grande, él estuvo ahí pues varios años, ¿no? Y luego ya también hablaré un poco de los talleres si me da tiempo, eso porque creo que voy un poquito lento. ¿Sí? Bueno, pues pasada. Mira, aquí para esta. Aquí, esa época, las cabezas son de cera, que de eso también quiero hacer hincapié, ¿no? Cómo era la cera. La cera, se modelaban las cabezas y hacían los moldes y los dejaban guardados, ¿no? Porque la cera, lo bueno que tenía es que llegaba ya una temporada un poquito antes de ahora, en enero o así. Un momento. Y entonces tenían las cabezas ya modeladas, los moldes a punto, y entonces hacían la cera. La cera, compraban tacos de cera virgen y le ponían un poquito de agua ras y no sé qué y tal, y entonces la hacían con colada, tiraban líquido, la movían, y entonces entraba en todos los detalles del molde, ¿no? Ocupaba todos los espacios, y entonces era una reproducción perfecta, y luego no había ni que lijar ni esas cosas que ahora hacen que al final se va perdiendo un poco la forma, ¿no?
¿Ves? Aquí está, mira, esto es ahí está, mira, además qué elegantes. No se ven las zapatillas. Ahí llevaba unas zapatillas de esas de ir por casa, entonces no habían estas de deporte que ahora llevamos tan cómodas. Aquellas yo he llevado de esas para trabajar y os prometo que eran incómodas, porque eran muy planas. Todo el día con ella te cansabas. ¿Tenemos más? Mira, ahora vamos a hablar bueno, la cera ya más o menos la hemos contado. La figura entre que la cera daba esa calidad, de esa perfección, aunque eran caricaturas, pero las hacía muy reales, ¿no? La cera, al hacer la composición le ponían un poquito de color y sacaba un tono muy carnoso, ¿no? Y luego apenas se pintaba muy poquito, con unas transparencias y tal, y quedaban, que parecían cabezas de natural. Eso, acompañado de la vestidura, el vestir de tela, pues le daba una realidad muy grande a la figura, ¿no? La figura, me gustaría, el ninot. Aquí sí que voy a utilizar, porque eso me ha enseñado que todos, hasta los brasileños, van a entender lo que es el ninot. Y si no, os lo vamos a enseñar. Entonces el ninot, yo siempre recuerdo cuando era joven, bueno, era niño, que la figura la veías en la calle y hacía siempre un poquito de viento, y la figura ahora, tampoco estaban tan aseguradas como ahora, las clavaban por dentro de las bases, así en aquel momento. Bueno, total, la figura se movía un poquito y las telas, ¿no? La falda y tal. Y entonces a mí me parecía que los ninots eran figuras, eran hombres o mujeres, ¿no? Daba un sentido de la realidad muy, muy grande. Todas estas, ahora veremos unas fallas, y yo, si las veo, ves pasando fallas. Todas estas es esa época. Mira, y luego quiero también que veáis una curiosidad. Esta falla, concretamente, ¿dónde estaba ubicada? ¿Dónde se plantaba? Lo que hay que se ve detrás, en el fondo, es la iglesia de San Juan. Entonces, está plantada justo al lado de la barandilla de la bajada del mercado central al sótano. Y claro, yo cuando veo estas ubicaciones, qué lástima, ¿no? Cómo se ha perdido. Bueno, pues es una manera también de que, además de cómo han cambiado algunas ubicaciones. Esa hora se unieron varias fallas y se planta en medio de la Avenida del Oeste. Pasa que... Bueno, aquí tenemos una muy famosa que alguien de los que hay aquí la conocerán, ¿no? Ellos la conocen por la falla del camión, y en mi casa era no la falla, sino el año del desastre. Ese año pues firmó mi padre 5 fallas. Él hacía 2 fallas, 6 fallas, pero firmaron 5. Y nada, bien, perfecto, las fallas estaban acabadas. Es que venía un tío mío y Julián, coge fallas que voy para allá. Él estaba fuera y total que se vino, ¿no? Y le pidió para tener trabajo y eso, y le gustaba también mucho, y por eso. Bueno, total, 5 fallas, perfecto. Entonces, ahora, una semana antes, ya vemos las fallas que se están plantando y tal, y entonces no podía, este tipo de fallas, hasta el último día, el día de la planta, hasta ese día mismo no salían, ¿no? O era igual que poner un ninot por la noche tampoco, ¿no? Y si ponían alguno, le tapaban la cabeza para que no se viera, porque querían que la falla amaneciera, se viera esa mañana, ¿no? Como el milagro, la falla ha sido plantada esta noche, como los Reyes Magos o algo así. Entonces esta falla sufrió un accidente en el transporte. Bueno, primero se retrasó, es que coincidieron muchas cosas. Total, al final, el año del desastre, porque fue un desastre. Y esta se rompió, se enganchó con el tranvía y se rompió el brazo, y entonces, bueno, pues la llevaron al sitio y ya dejarla para el final y ya la arreglaremos y tal.
fueron plantando fallas, ya todo se había atrasado, porque el camión que había fallado y tal, al final acabaron de plantar esta falla el primer día, entonces eran 3 días de falla, no 4. El primer día por la tarde, allá a las 6 ahí. Claro, yo me imagino, y mi padre me contaba que, y a lo mejor no lo sé, si que hubo un llenazo, claro, la gente dijo, oye, van a plantar la falla, tal, y todo. Total, el año del desastre es que no le pagó ninguna de las 5 comisiones del último plazo, él tuvo que pagar a todo el mundo, y, no, ya, a plazos, ¿no? Eso fue un desastre. Tanto es así que al año siguiente, la falla de Pelayo, supongo que por el amigo vizcaíno o porque era muy buena comisión, fue la única que le dio falla a mi padre, ¿no? Entonces, ya puedes pasarla y la olvidamos ya. Esa fue la que hizo ese año, pero le daban la falla con la condición de que solo hiciera esa. Y entonces solamente hizo esa falla ese año. Claro, imaginaos el panorama, ¿no? En casa éramos 6 o 7, la abuela, la tía soltera, una prima que vivía con nosotros, 3 hijos, el matrimonio, y todo eso tenía que salir de esa falla. Mi padre pintó abanicos, mi padre creo que, bueno, casas no llegó a pintar, hacía bocetos para todo el mundo que le pedía y tal. Pero bueno, aquí estamos. O sea que nos sacó adelante a todos. Y pasa, sí. Mira, esta es una de Sánchez Bregón, que aquí tenemos, yo conozco a gente y saco las fotos para quedar bien con todos los presentes. Toda esta época, ahí a lo mejor, no sé si se ve mejor, las figuras son de tela, ¿no? Y las cabezas son de cera aún. Todo eso pasa que, mira, ¿ves? Esta también una ubicación que ya no se planta en la calle Jordana, al lado del Iván, en esa esquinita, con Guillén Castro, esa falla es de ahí, pasa. Y esta, a ver, pasa una más. Muy bien. No sé si se ve muy claro o no, pon la anterior. Esa figura, el Rancho Grande, el piso era de tierra, no había ahí cemento ni baldosa, era de tierra. Y entonces esa figura era muy grande, ¿no? Mi padre, no, haremos un ninota ahí de 8 metros, no llegaría a 8 metros, pero bueno, 6 o 7 seguro. Y entonces la construyeron, la montaron sobre un poste de estos de la luz. Él lo utilizaba bastante porque era muy fuerte y sobre ahí, pues eso, en ese caso, ese poste pasaba por toda la figura. Pero tenía que salir y como la figura llegaba prácticamente desde el vértice de la nave al suelo, pues ¿qué hicieron? Un hoyo y entonces metieron el palo. Y luego ahí la figura va a la planta tal, y entonces hay que sacar la figura, para arriba no salía. Y aquello que un palo metes así, entonces tuvieron que hacer una zanja, si el palo era 1,5 metros, una zanja, todo eso era pues la víspera de la planta, imaginad el trabajo, ¿no? Lo duro que era. Ahí ves que va por orilla del río, eso iba desde donde está la escuela de idiomas, que era el Rancho Grande, a Reina Doña Germana, todo eso a pie y empujando el carromato, cuando no se hacía con un carrito de mano o cuando no, pues a hombros. Pasa. Sí, eso es la Plaza del Árbol y las figuras ahí, eso no se puede ampliar como el teléfono, ¿no? ¿Qué más? Por ver. No, a veces me pasa que yo cojo una foto de papel y hago así, a ver si no, me equivoco siempre. Yo sobre todo es que vean, ¿no? La figura de tela, que es lo que ahora estamos. Mira, esta falla es de Carrera en Corts, que decían zapadores ahora, y también ese es un poste de aquellos que hablaba antes, ¿no? Que lo pongo como curiosidad. Y era pues esta hablaba de los cotilleos y todo eso. Están las 2 cotorras arriba y tal. Pasa. Plaza del Árbol, de la tela, ¿ves? Espera un momento. De la tela, es que si no se me escapa.
Aún es pronto, un poquito más adelante de esta fecha, sí, ahora ya empezarían. Traían las figuras a casa, las figuras, era un maniquí, una figura de cartón, y entonces las mujeres, figuras de mujer, los ninots de mujer, las piernas, como llevaban falda, pues se preparaban, se lijaban los brazos y parte del pecho y tal. Los hombres, porque el tipo de vestido de la mujer pues era con telas y eso, pues apañaban allí unas falditas o una blusa o tal o lo que fuera. Los hombres normalmente solamente era todo de cartón y los brazos eran era un listón, una madera así, otra así, unidas ahí con alambres. Entonces, para facilitar el poderles meter una chaqueta, ¿no? Estiraban el brazo, le metían la chaqueta. Bueno, esto es como curiosidad, ¿no? Y yo llegaba del colegio, veníamos corriendo en esta época a ver los ninos nuevos, ¿no? El pasillo de mi casa, que no era demasiado largo, pero habrían 3 o 4 a cada lado. Allí tenías que pasar ahí entre los ninots y en el comedor pues 2 o 3 más. Y mi madre, en una zona allí que había una vidriera, así que había más luz, la máquina de coser y cosiendo allí blusas y falditas y no sé qué. A veces, bueno, tenía una hermana que era modista que le ayudaba a muchas cosas. Mi padre, esta es enfermera, esta es no sé qué, tal, y iban haciendo los trajes a medida. ¿Qué otra cosa quería? Bueno, y entonces también se vendía ropa, bueno, claro, y ahora también, ¿no? Pero entonces había también, la vida estaba como estaba, y se vendía y se compraba ropa de segunda mano, y muchas veces se utilizaba para eso. Las fallas buenas tenían mejor ropa, y las más baratas, pues tenían lo que podían. ¿Qué más de la ropa? Una muy buena también. Me contaban que muchas veces cuando llegaba la crema había alguna persona a lo mejor esperando y cuando ya a punto de quemar le quitaban la chaqueta a un ninot o algo y se la llevaban, ¿no? Porque se aprovechaba todo, ¿no? Era una época de mucho reciclaje, se reciclaba todo. ¿Qué más tenemos por ahí? Vale, pues esto un poco es lo de la tela, ¿ves? Pasadas, todas fallas para mí muy interesantes. Y yo veo algunas de estas, ¿no? Yo las he mirado mucho, a veces pues me paso viendo fotos. Mi mujer me dice, ¿pero qué haces ahí tanto rato? Y yo pues estoy ahí mirando cosas, ¿no? Y a veces veo, y yo ya estando en el taller, yo recuerdo un caballete de estos de la sección especial, eran caballetes de una madera de 5x5, no era muy trabado y todo, pero claro, se economizaba mucha madera. Yo veo ahora, es cierto que son 3 veces aquellas fallas, pero aún así yo veo lo que vale toda esa madera y digo, claro, es que es preciso que vayan mal los artistas, ¿no? Porque es que entre la madera, entre lo otro, un desastre. Pero todo eso, todas esas fallas que son muy sueltas, ¿no? Y se hacía todo era como muy artesano, ¿eh? Ponían 2 palitos y ponían una latita, que se colaba, y la latita, porque si lo ponían en el sentido de la rotura, con la latita no podía romper, ¿no? Nunca hacía ahí. Eran como además muy ingeniosos. Sí. El cartón. Ahora vamos con el cartón. Mira, la señora Marina, esa es mi madre. Mi madre disfrutaba mucho cuando podía bajar al taller, ¿no? No siempre bajaba porque, como he dicho, éramos muchos en casa y siempre pues había cosas que hacer, ¿no? Pero bueno, cuando bajaba ella le gustaba lo de tirar de cartón y sobre todo le gustaba mucho, eso es como anécdota, dorar. Lo de dorar, no sé si
con pan de oro, ¿no? Se ponía en las piedras las patitas de los joyeros o las trompetas, lo que fuera, y se ponía con ese material. Y era una hoja súper fina, es lo que ahí se hace con oro bueno y con oro falso, el pan de oro que llaman. Imágenes y tal, se hace seguramente las bien pagadas, eso es como todo, cuando hay dinero el pan de oro es de oro de verdad y cuando no, pues las figuras lo mismo, todo es según lo que se pague. ¿Ves? Aquí está también mi madre y dos chicas, dos chicas. Yo cuando empecé, eso ya es más tarde, ¿no? Yo empecé en el año 62. Mi padre estuvo 40 años haciendo fallas y yo he estado algo más de 60. Lo que pasa es que él hizo 80 fallas y yo, con autoría mía, solamente 18, ¿no? Y no es que trabajo poco, y en la exposición se demuestra que soy un trabajador. Pues cuando yo entré, el año 62, al poco le encargaron a mi padre una casa de juguetes, caballitos de cartón. Y claro, para hacer en cantidad, ¿no? Para reyes y todo aquello. Y entonces buscó gente, ¿no? Y contrató, habían 15 chicas trabajando, entre 14 y 20 años. Para mí, el trabajar allí en el taller, que era lo que yo deseaba, ¿no? Haciendo fallas y encima con 15 chicas allí, era el paraíso, no era el taller. Yo iba la mar de a gusto a trabajar. Muy bien. Ya aquí ya se acabó la tela prácticamente. Y es una lástima que se acabara la tela. Yo si hubiera sido comisión de falla, yo hubiera preferido, yo he visto niños de cartón vestidos que a lo mejor un pantalón le cogían, le enrollaban ahí, parecían 2 tubos la pierna y no tenía ningún criterio ni tal. Hombre, eso había quien lo hacía muy bien, lo de vestir el cartón. El maniquí era el mismo, no el mismo, se modelaba ya más, las actitudes y tal, pero luego se vestía de cartón. Las cabezas ya eran de cartón y se hacían las telas emulando los pliegues y tal, y se hacían maravillas. No sé si, bueno, alguno seguro que ha ido al Museo Fallero, del artista Fallero. Y allí hay un abanico del gran Modesto González que es una delicia. Está todo hecho con cartoncito suelto, haciendo los trajecitos, las figuras, las cabezas, y luego pintado todo con mucho impresionismo, pero lo ves aquello de lejos y bueno, me parece aquello una obra de arte, algo que yo cuando lo vi allí en el gremio me alegré muchísimo. Pues así se vestían. Esa, por ejemplo, que es el primer ninot indultal que ganó mi padre. Antes lo hemos visto que él estaba al lado ahí con cara de toro, del que había pasado y plantando, pero muy feliz, con una copa de champaña. Eso era la foto anterior. Esa figura está vestida así. La modeló, porque, claro, modelas esa figura y ya tiene un tío sentado, ¿no? Que ya lo puede utilizar para una figura sentada, ya no tiene que cortar y montar y tal. Él ya está sentado y luego lo puede vestir de lo que sea, ¿no? Jugando a las cartas o haciendo lo que sea. Muy bien, pasa. ¿Ves? Estas figuras, estos son de esa misma falla. Ahí además del ninot indultal, ganó el primer premio y ya él, a partir de ese momento, fue como un espaldarazo, ¿no? Ya al año siguiente hizo una de primera en la Plaza del Pilar y ves pasando así mientras ves. Todo eso es de esa falla. Era una falla muy bonita. El título era Per a ofrenar, ¿no? Y era, pues, hacía alusión a las estrofas del himno y todo eso. Eso era pasadas rechocaban a marcha triunfal y era en el carro se iban los labradores y detrás estaba una picola que venía a la construcción detrás, ¿no? Esta es la Plaza del Pilar, ¿ves? También, como siempre, yo siempre miraba y la mayoría de fallas de mi padre eran como que si quisieran apuntar, ¿no? Siempre arriba, siempre
yo no sé cómo, siempre tiraba al cielo, ¿no? Y siempre era como, para mí, una firma, ¿no? de él, algo característico de su trabajo. Este es el otro, el Ninot i Nultà de eso, mira, ves, eso, el cartel ese lo pusieron los falleros seguro, de la falla del Pilar, una gran falla. También hay aquí una fallera y he dicho, vendrá, le pongo esa falla. Y bueno, ves, el cartel tapa media figura, pero bueno, ya, lo pusieron los falleros. Todo eso es cartón. Claro, aquí en la exposición esas 6 cabezas están pintadas, todo junto y con la chica, porque en la exposición no está la chica. Y entonces están ahí los abuelos, están a ver si saco la talgú o algo, pues no, estaba mirando a la chica. Bueno, y la anécdota, hay una anécdota que es bastante bonita, que la voy a contar. Mi abuelo, el padre de mi padre, que me imagino que ya a esta altura ya le gustaba más lo de escultor y fallero y todo eso, porque su hijo ya había casi triunfado, ¿no? en su afición y pasión que eran las fallas. La anécdota. Se reunían, él se jubiló pronto, era militar, era artificiero, y entonces se reunían ahí, vivía en la calle del Turia, y se reunían en las alameditas esas de ahí al lado de las Torres de Cuarte, ahí en un banquito y tal. Bueno, y entonces ahí solían, es que escribió un cuento y tal, cortito, y entonces cada uno, pasaban las chicas, las señoras, buenos días, bueno, ya, todos los días estaban los abuelitos ahí, ya se conocían a todas. Y entonces me acuerdo que se daban así, que viene la tuya. Esa cosa, ¿no? Bueno, pues esa era, aquello me lo contaba mi padre, que se había inspirado en aquello. Esa falla se titulaba La vida sueño, y entonces estaba muy bien la escena de el sueño de los abuelitos con las chicas. Pasa. Esa era del mismo año, esa era en Pie de la Cruz. No hay nadie de Pie de la Cruz. No debía haber puesto. Y esa es la primera que hace de especial en Jordana. Esa, bueno, él iba cambiando de taller y esa, lo he contado arriba, lo he contado a algunas personas, esa cabeza era, ahí a lo mejor parece que yo la tenga más gorda, pues no, era muy grande, esa cabeza era muy grande. Y entonces el taller era muy grande, pero la puerta de salida era pequeña y tuvieron que cortarla en cuatro secciones para sacarla, ¿no? Y entonces la llevaron a un almacén municipal que había en la calle de la Jordana, la tuvieron que montar allí, tapar todas las juntas, cada falla seguro que tiene detrás una historia bonita de contar. Eso es de la misma falla, ¿ves? Ahí se ve esas figuras, ya están vestidas de cartón y se ven los pliegues del señor gordo que se chupa el mundo, el cocinero y todo eso, como las arrugas, ¿no? Que dan mucha realidad. Ese año es el que entré yo al paraíso. Acabé de estudiar lo que era la EGB antes. Yo hice bachiller elemental y querían que estudiara y tal. En casa, mi madre, pues como son todas las madres, ¿no? Otro fallero y tal. Yo lo entendía, ¿no? Pero mi padre callaba. Mi padre no decía que no, porque en el fondo a él un poco le había pasado lo que le había pasado. Y claro, yo entendía porque yo había visto en mi casa, a raíz del año del desastre, el primer día de fallas, hacían las 8, las 9 de la mañana, y no venía mi padre y mi madre al balcón. Este hombre, ahora, a ver cómo, esperando, ¿no? Entonces no había ni móviles, ni había nada y tal. Y entonces se sufría mucho, ¿no? Y mi madre decía que con uno ya había bastante, que sufrir con dos, pues que ya sería demasiado y que no, que trabajara de algo serio, y tal, comercial o algo así, ¿no? Y nada, yo dije que no, que quería tal. Y mi padre me dijo, vale, puedes venir al taller, pero te tienes que formar.
Yo acababa de trabajar a las 6 de la tarde y me iba a Artes y Oficios hasta las 10 de la noche. Entonces, Artes y Oficios eran estudios libres y tal, que íbamos allí todos a aprender a dibujar, a modelar. Y nada, pues eso. Y ahí estuve yendo 2 años y luego ingresé en Bellas Artes, hice Bellas Artes, todo eso pues trabajando y estudiando, y me escapaba cuando podía, y yo cuando llegaban las vacaciones de Navidad, estudiando Bellas Artes, pues las alargaba las vacaciones hasta después de Fallas. Y luego ahí no había más remedio. Y nada, pues eso, alguna... fallas mucho y no sé qué, es que treballes, que tal. Bueno, pasa. Esa figura, pasa la anterior, ¿quieres? Esa figura, ahora pasa la siguiente. Y esa son la misma figura. Ahí se cortó, se puso, se tal, y luego se vistió con cartón y todo eso. Nadie diría que es la misma figura, ¿no? Pero bueno, se modeló la cabeza sí, pasa. Bueno, esa es otra de Jordana, entonces ya se empezaba a modelar, ya cada vez se modelaba un poco más, ya Huerta había entrado, me había saltado Huerta, mira pues. Huerta, en un momento dado, cuando se hacía de cartón y todo eso, de repente dejó a todos, sobre todo a los artistas, ahí alucinados, porque empezamos a modelar una figura completamente. O sea, las telas ya no se tenían que poner ni de tela, ni de cartón, la modelaba en barro, se hacía el molde, se tiraba de cartón y salía, se juntaba y la figura estaba... Y bueno, pues eso lo empezaron a hacer, Huerta influyó mucho en eso, y al final, en todos los aires de Fallas, había una pila de barro. Yo lo sé porque la he sacado. Sacar la pila era deslomarte un poco, ibas sacando con una azada, el barro. ¿Has sacado barro, Vicente? Y luego para meterlo, lo troceabas para recuperarlo. El barro... Cuando más veces, hombre, ¿qué tal? Bueno, se miraba por el dinero, pero también porque cuanto más trabajado estaba el barro, era más plástico, y se modelabas de otra manera. Eso es en Chirivella, ¿ves? La foto es que me gusta mucho. Esas piedras ahí, estuvimos haciendo ahí directas muchas cosas de rocas. Había mucho... El cartón se aprendió a manejar muy bien, El barro es... Bueno, pues ahí hay una muestra de el barro que cómo se manejaba, ¿no? Esa figura primero pues se modelaba en la cabeza, las manos o los brazos, tal, y luego pues el resto. Ahí siempre tenías una maquetita y el armazón pues ibas dibujando o bien en el suelo con las medidas ya, y construías un armazón para que sujetara, porque ahí, aunque estaba hueco, ese barro, 3 dedos por un sitio, 4 por otro, ¿no? Y a veces más, sobre todo las partes de abajo, el peso mismo de él, ¡pum!, se descolgaba y tenías que atarlo. Esto es una maqueta de entonces, de especial, esto era de convento, y esa maqueta pues era así, esa era la maqueta de trabajo que teníamos, se le aplicaba una escala y ya todo más. Bueno, pues la corona esa tiene 3 metros, 4 metros, y ya cada cosa se iba modelando, sacando sobre ahí las medidas y eso. Ahora es de otra manera. Mira, ese es el gallo, ¿no? La tenemos girada. Bueno, es igual, pásalo. Esa es la cabeza de... es que quería que se viera la maqueta pequeña, pasa atrás. No, la siguiente. Esa es la maqueta del gallo, era una cosa así, el gallo, y sobre ahí lo mismo, con eso ya a dibujar perfiles y tal, pásala. Y ya empezaba, bueno, primero la cabeza, y hacías la cabeza de cresta a las barbas esas, pues tenía 3 metros, me es pasando ahí.
Ya eso es en cartón, ya se iba montando. Eso es barro. Y ese modelado, es que ahí se verán cosas, ese modelado tan clásico, tan como busca todo, la máxima expresión, los nudos, las telas, eso es de mi padre. Él tenía una manera de modelar y yo luego pues simplifiqué un poco más y pasa. Mira el detalle de la cabeza y eso, qué bonito. Eso es de mi padre también. Y esa es la cabezota del vikingo ese, pues eso. Luego se modelaban 2 pedazos de... Pero claro, eso se modelaba allí, ahí, eso tenía 5 metros, ¿no? Y era ahí ponerlo y tal. Y eso tenía un armazón hecho también directo, dibujando perfiles y eso. Y ahí ya está, mira, casi a punto de pintar. Muy bien. Eso es barro también. Yo con pelo, ¿ves? Con pelo. Y eso también es mío, ¿ves? Pero cambia el modelado, ¿eh? De uno a otro. Es ninot igual, pero cada uno pues lo ve de una manera. Luego cuando hablemos de los ninos de Marina, pues ya eso ya es otra historia. ¿Ves? Ese ya está pintado, creo. Ahí está la cabezota. Ese es otro grupo de toda esa falla. Eso es una maqueta para... Luego esa se hizo, creo que era en San Vicente. Pasa. Esa es la cabeza de esa maqueta. La cabeza esa ya es más grande. Esa también, esa es de Jordana, de una cabeza de moro. Eso era un grupo, pues cositas, ves pasando así un poco porque si no se nos ha montado la faena. Todo eso ya va siendo más reciente, eso ya es de la segunda época. Yo me dejé de hacer fallas cuando hubo un año, el 75, que ganó la falla esa que a todos gusta tanto, del Dolçainer y el Tabaleter de Jordana. Esa falla, más una de primera que firmaba yo, y una de segunda que firmaba Canuto. Y entonces, pues al final, yo acabé ese año muy saturado, ¿no? Y esto tenemos que arreglarlo de alguna manera, porque yo ya no puedo, ya casado, ya tenía esta hija, y está a punto, y total, así esto no puede ser. Se quemaron esas fallas y al día siguiente me llamó, antes ha dicho que trabajé en Lladró, me llamó Pepe Lladró y tú no vendrías, tal. Y nada, y el día 1 de abril estaba trabajando allí. Eso en casa también pues causó, es como cuando yo dije quiero hacer fallas, y mi madre tal, cuando dije me voy a Lladró, también mi madre, uy, tal, y bueno, y yo les dije, mientras el papá haga fallas, yo voy a estar con él. Hasta que él deje, yo estaré con él. Y nada, bueno, pero sí que le dije, falla de especial no, porque con mediodía solamente es mucho, ¿no? Y entonces él empezó a hacer fallas de primera. Para mí un acierto. Las fallas de especial, mala cosa. La de primera la dominas, la tienes toda montada. Y digo, esto aquí, esto allá, y este color, y esto. Y lo tratas como un cuadro, la ves toda, ¿no? Es cosa buena. Bien, todo eso son modelados y modelados. Y luego de repente, cuando ya me dejé de hacer, tira atrás, ahí. Cuando ya eso fue el 75, él estuvo haciendo, hasta el 81 estuvo haciendo falla. Y se jubiló. Y en el 82, claro, para jubilarse, él tenía un taller y tenía alguna chica, esas 2 chicas que estaban ahí
desde muchos años y tenía otro chico y otro más. Al final tenía 4 o 5 personas y por jubilación el despido o lo que como se llame, pues era más reducido, ¿no? Pero claro, mi padre ese dinero no lo tenía, ¿no? Y entonces, bueno, pues vale, ese año firmo yo falla, eso era el 82, firmé yo las fallas, invertimos, en vez de yo estar trabajando para él trabajaba para mí, o sea, era lo mismo cambiando tal. Y yo lo que hice es que ese año, pues con lo de las fallas, para pagar los despidos y todo eso. Bueno, o sea que ese año fue año circunstancial. Se acabó eso y nada, pues ya hice algunos bocetos y tal, pero ya estuve 10 años sin hacer fallas. Cuando vuelvo, me llamó un año, me llamó Espinosa, Ramón Espinosa. Tal, tú no me tirarías una mano, tú no me tirarías una mano. Y entonces, bueno, pues mira, estaba todo el día en Lladró también, era un poco fuerte, y entonces me vino muy bien, ¿no? Otra vez volver al mediodía como tenía antes, ¿no? Y estuve trabajando con él ese año y entonces salió, que la falla se plantó en el 92, pero en el 91, o en el mismo 92, salió la convocatoria de la falla de la Expo de Sevilla, os acordaréis. Y bueno, hice un boceto, pues eso, estás en casa, una falla, haces un boceto. Lo presenté y bueno, y me concedieron la falla. Total, que esa falla se hizo en 3 meses, a base de gente y a base de ayuda, de mucha ayuda, y bueno, sí. Pero ya haces una falla. Yo era muy fumador y yo me dejaba de fumar periódicamente, pero ya no fume, ¿no? Y a los 3 o 4 meses volvía y me enganchaba a fumar otra vez. Que si una boda, un cigarrillo. Bueno, pues la falla es lo mismo. Probé el cigarret de la falla, de la Expo, y me pidió un poco más. Y entonces ya al año siguiente firmé falla. Cuando vuelvo a los 10 años, porque con Ramón Espinosa casi todo aún se modeló de barro. Al año siguiente vuelvo allí y no era esta, era aún una que la hice toda de cartón. Y allí le hicimos en mediodía y la hacíamos otro chico, Chisbert y yo. Y el Chisbert era un veterano de la falla, formado con Pepet y tal. Total, que entre los dos eso. Pero él me decía, es que eso de suro tal, se va más rápido. Tal. Eso de corcho se va más rápido. Total, que dije, no, de cartón y tal. Y al final, pues eso, se hizo falla de cartón hasta el año siguiente, que ya hice mixto, ¿no? La luna aquella y las estrellas eran de cartón, de suro, perdón, pero las figuras yo las hacía de cartón, me las veía, yo un hilo de suro, hay quien tenía mucho dominio ya y yo no. Y esto es de, pues no sé, uno de esos años, a ver, pasa y saldrán más cosas de suro, todo eso, ya suro, de empastre, y fum negre. Es todo, ya figuras aquí, me ayudó también otro chico, no me acuerdo cómo se llama. ¿Ves? Ahí las cabezas, eso eran retratos de políticos, pero los cuerpos ya, Fraga, sí, es que no lo veo desde aquí. Y el otro, que era del interior, sí. Muy bien, era de la época de Aznar y eso, bueno. Eso ya es de otra falla, bueno, pero es para que veáis el tema del suro. El tema del suro fue, mira, así, entonces lo hacíamos así. Nada de, no era suro, es suro cortado. Así como ahora se hace todo el robot y no sé qué, incluso creo que hacen cosas de plástico y tal.
Entonces era todo a base de proyectar siluetas, cortábamos la maqueta, las dibujábamos y las proyectábamos a la medida que tenía que tener cada cosa. No, bueno, era un faenón también, pero bueno, no se hacía el molde, que parece que era lo que ni se tiraba de cartón. Nada, pues eso, a ver, pasa, ¿ves? Eso se montaba así, las placas aquellas. ¿Ves? Esa es la misma cabeza, ¿ves? Va creciendo, creo que hay más, muy bien, perfecto. Y ya la cabeza terminada. Para muchas cosas el suro está muy bien. Nosotros, yo no, porque empezó antes. Yo lo primero que vi hacer de suro se lo vi a los hermanos Ferrer de una manera muy... Construía unos cubos con madera, con chapa y tal, y sobre ahí pegaba el suro. Yo digo, madre mía, pues no sé si sales ganando. Es que el barro, eso es un empastre y tal. Eso es lo primero que vi. El artista Falla pensaba que el suro era, qué chollo tú, no tenemos que hacer armazón para modelar, no tenemos que hacer moldes, no tenemos que tirar de cartón, lo hacemos y ya está. Está muy bien, no estaba mal pensado y es verdad. Pero ¿qué pasa? El artista fallero, todos quieren ganar el primer premio y las comisiones más, y entonces, como cuesta poco, en vez de una hago dos. Ya está, ya me paga más. No, en vez de 2 hago 4, y ya está. Y entonces, yo hace un rato hablaba y el otro día lo hablé, pero bueno, lo hablaré otra vez al final. Yo creo que de alguna manera todo esto ha llevado a la Falla a un terreno, eso es una opinión, seguramente a todos os gustan más las fallas de ahora que las de antes, pero yo creo que la Falla de ahora le falta, ¿qué le falta? ¿Alma? Los niños no tienen alma, ¿no? Pero ¿qué tienen? No lo sé, pero yo veo un hino de antes, un hino de ahora, y yo creo que lo que pasa es que el artista, la mayoría de ellos, que muchos otros no, encargan un proyecto a un diseñador, que aquel lo siente como es un diseñador, que dibujan de categoría. Yo conozco a uno sobre todo que es un genio dibujando. No ha hecho una falla en su vida. Y lo que sabe de fallas es lo que ve y lo que tal. Está muy bien, pero el artista tiene que estar ahí. A lo mejor dice, no, es que eso no me agrada, tal, eso no me gusta. Y entonces, no. Pero no tiene, yo qué sé, un diseñador, uno que modela sin modelar, modela en 3D en el ordenador, que está muy bien, y hacen maravillas. Yo he visto cosas que... Bueno, pero empieza a intervenir gente y el artista al final está pagando. Lo único que hace es pagar y sufrir. Y yo creo que el artista es el que debe de el hacer la falla, ¿no? Y que la falla, yo creo que tenía más alma. Vamos a ver, ya que hay una falla de Pilar, yo le digo a alguna aquí, ¿cuál era la de hace 3 años de Pilar? Y yo creo que nadie sabe cuál era la falla de Pilar de hace 3 años. Antes era la mona, o la luna, o la no sé qué, y era la falla de tal, y de Huerta, que hace 40 años o 50 que no hace fallas, y los que estamos dentro, y la gente de comisiones y tal, se acuerdan de esas fallas. No se acuerdan de la de hace 3 años. Algo falla. Sí, que si no me emociono, me disparo, y no quiero tampoco cascar mucho. Bueno, eso son maquetas de las últimas fallas, ¿ves? Ahí está en grandote el suro, ¿ves? Eso, madre mía, hizo una mareda negra y que yo estaba asustado. Viene la policía y se me lleva por delante seguro. Mira, este era un inot, los últimos los hice de suro,
que no sé por qué también a mí se me hacen más grandes los ninots. No sé hacer un ninot de tamaño ninot, todos son más grandes. No sé si ahora lo saben todos así, no sé si porque no les sale más pequeño o porque con uno tienen la faena de dos, no lo sé. Otras opciones. Bueno, es aquí sí. Yo en algunas he intentado reutilizar la tela. Yo creo que si se hubiera quedado la tela para más cosas, ¿no? Yo qué sé, la tela, movimiento. Yo intenté también en algunas fallas, puse algo de movimiento. Siempre, yo no sabía hacerlo, pero siempre tienes un amigo, el cuñado, alguien que sabe hacer cosas. Y en algunas ocasiones he movido cosas de la falla. Siempre he intentado también que la gente entre dentro de la falla, gratis, la voluntad para la falla. La voluntad para la falla, yo lo he hecho y algunas fallas me dijeron, hemos recogido, fallas de primera, y una de especial también entraron por dentro, la otra no, creo que no quisieron. Pero yo era casi como algo que intentaba imponer, ¿no? Que la gente entrara. Trencarán la falla, romperán la falla. Y no rompían nada. Una vez, un dedo, creo, en una de Malvarrosa o algo. No, la gente es más respetuosa de lo que... Hombre, si llega esto de gamberros de la noche, tal, que pasan... bueno, pues mira, una desgracia. Pero por lo general no rompe nada. Y la gente entra, la gente les pones ahí 4 cosas que puedan... y se abra una puerta, yo qué sé, algo que participe más. Yo creo que la gente, si tarda en dar la vuelta a una falla especial, es por varias cosas, pero sobre todo porque hay mucha gente y no va a la cola, no. Rodar la falla tarda, pero yo he visto rodar fallas hacer con unos carteles. No sé si lo hacen los poetas o los literatos estos que nuevos de ahora. Literatos festivos. Unos carteles con líneas con 20 líneas allí en cada cartel. No lo lee nadie. Y lo pagan, y eso se paga. Pero claro, se cobra, la imprenta cobra. Yo creo que si el ninot dijera lo que tenía que decir, a lo mejor no hacía falta más que este ninot está por como mucho, ¿no? Y iniciar un poco el tema. Bueno, pues eso, todos de tela. En esta falla es que antes la he contado a alguien, creo que a los de Brasil. Pues se me ocurrió porque mi hermano Juan era fallero de esa falla. O sea, Pepe, hazme la falla un año y tal. Digo, Juan, tu falla era una falla muy barata, pero no por eso, pero es que no quería a lo mejor ese año descansar. Y entonces le dije, pensando que me diría que no, tengo esta idea. Y le dije, será una falla de trastos de verdad, de muebles y de tal. Hostia, Pepe, no me jodas. Nos van a tirar de la falla. Si quieres, eso es lo que hay. Total. Hice esa falla, tira atrás que se vean ¿ves? Esa falla, todo. Al final me gasté dinero, entonces, no sé. Pero bastante, cada armario de estos valía 3 o 4 mil pesetas. Y puse un montón de armarios ahí, de lamparitas y de todo. La idea de la falla era que el artista, yo, me había ido con el dinero y los había dejado plantados. Ese era el tema de la falla. Y entonces alrededor estaba toda esta gente, los falleros de honor. Y esta le decía al marido, fulano, no des ni un duro a esta falla, esto es un desastre. Y esto es igual. Collons, tú, mira guany s'ha tirat. Pasa. Este era el secretario de Junta que iban a ver la falla, a consolar a la comisión. Este era el presidente de Junta. Este era la prensa que fue a ver el desastre que había hecho allí Puche y tal. La fallera mayor llorando.
Esta no es. Pero esa también es una muestra de tela. Todos aquellos eran de tela y aquí también puse otra vez la tela. En esta falla que es anterior ya puse cosas, pelucas y yo creo que todo eso no es caro, no es caro, es un poco de tiempo. Y entonces si te quitas 2 ninos de esos enormes, a lo mejor te da tiempo para hacer otras cosas si te gusta. La censura, ha llegado la censura. Bueno, mira, ahí había movimiento, aquella cosa roja era una cama, eso era también son de tela, y eso era de Malvarrosa, y era Malvarrosa Night, era el título, y era la noche, ¿no? La noche valenciana, no solo de Malvarrosa, y era todo pues de con las fiestas y todo eso, no se podía dormir y tal. Bueno, vamos liquidando. Muy bien. Uy, ese no diré que se movía. Bien, pues yo creo que... A ver cómo vamos de hora. Va bien. No, ya está bien, ¿no? 1 hora de aguantar. Y yo con esta voz... Se dejó más, ¿eh? Muy bien, no. Mira, una conclusión que esta la voy a leer, porque el otro día ya leí algo parecido. Como... Es que está en valenciano. Leerlo en valenciano. Sí, nos censurarán o algo. Com a conclusió, dir que en la falla el més important és el ninot. Ell és el protagonista. La falla, abans del dia 15, està totalment plantada. Sols falten ells, els ninots. El que hi ha plantat és com un gran escenari, més o menys gran, més o menys cridaner, més o menys arriscat. Però falten els actors, els intèrpretes, els que tenen que contar allò que l'artista vol dir, amb més o menys crítica, amb més o menys gràcia, però té que dir alguna cosa. Sense ninots, la falla està muda. No diu res. Sempre hi ha ninots de relleno o que donen rèplica als actors principals, però tots ells, de palla, de tela, de cera, de cartó o de suro, tenen que parlar en la falla. El ninot és el verdader protagonista. Té una curta vida, 4 dies, i morirà cremat en la falla. S'ha acabat. Gràcies.